Bienvenido a Morning Root, un momento diario en la palabra de Dios para comenzar tu día con esperanza, dirección y propósito. Con el pastor Nelson. Avanzamos y avanzamos y cada vez profundizamos más en lo que Dios quiere enseñarnos. Ya estamos en Génesis capítulo 39, estamos a escasos 11 capítulos de terminar este gran y maravilloso libro. Y llegamos a uno de los capítulos más, tal vez recordados, tal vez más conocidos, y es retomar la vida de José, un joven que recibió un sueño de parte de Dios, un sueño que fue puesto a prueba por el rechazo de sus hermanos, por la traición y la esclavitud. Si recuerda lo que ya vimos hace unos días, el proceso de un sueño dado por Dios normalmente sigue un camino muy parecido. Primero, Dios pone el sueño en nuestro corazón y después ese sueño es probado. Luego llega una etapa que a ninguno de nosotros nos gusta, la etapa de la espera. Génesis 39 es un capítulo sobre cómo esperar el cumplimiento de un sueño, porque esperar nunca es fácil, especialmente cuando parece que todo va en la dirección contraria. Vamos a leer los versículos 1 al 4 de este Génesis 39 en Nueva Versión Internacional. José fue llevado a Egipto, donde un egipcio llamado Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. El Señor estaba con José y él prosperó mientras vivía en la casa de su patrón egipcio. Al ver su patrón que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar todo lo que José emprendía, José se ganó su confianza y se quedó a su servicio. Potifar lo dejó a cargo de su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Al leer estos versículos podríamos pensar que José ya estaba viviendo el sueño, pero la realidad es otra. Todavía no estaba en el sueño. José sigue siendo un esclavo, está muy lejos de su familia, muy lejos de la tierra que Dios prometió a Abraham, muy lejos de todo lo que imaginó cuando recibió esos sueños. Y sin embargo la Biblia dice algo extraordinario. El Señor estaba con José. No dice que Dios estaba con él cuando todo salió bien, dice que Dios estaba con él aún siendo esclavo. Esto nos enseña una verdad muy importante. La presencia de Dios no depende de nuestras circunstancias. Podemos estar viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra vida y aún así Dios estar con nosotros. Aquí surge una pregunta y es ¿cómo esperar el sueño? José parece estar montado en un ascensor que solamente tiene un botón y ese botón siempre dice abajo. Bajó a una cisterna, bajó a Egipto, bajó a la esclavitud y al final de este capítulo volverá a bajar a una prisión. Todo parece ir en la dirección equivocada. Entonces surge otra pregunta. ¿Cómo esperar el sueño cuando todo parece ir hacia abajo? José nos enseña 3 maneras de vivir mientras esperamos. La primera manera que José nos enseña a vivir mientras esperamos es que lidera aunque vistas ropa de esclavo. José nunca dejó de ser un líder, aunque ahora vistiera ropa de esclavo. Las circunstancias cambiaron, su posición cambió, pero su carácter no cambió. Dios ya había puesto dentro de él las cualidades de un líder y José decidió ejercerlas donde estaba. No esperó tener un mejor puesto, no esperó mejores condiciones, siempre fue fiel. Muchas veces pensamos, cuando tenga este trabajo, cuando tenga este ministerio, cuando tenga esta oportunidad, entonces serviré a Dios con todo mi corazón. José hizo exactamente lo contrario, sirvió con excelencia donde estaba, aunque nadie lo estuviera viendo. La segunda manera en que José nos enseña a vivir mientras esperamos es trabaja en tu Egipto. José nunca quiso estar en Egipto, no era el lugar de sus sueños, no era el lugar donde quería vivir, pero era el lugar donde Dios estaba formando su carácter. Todos tenemos un Egipto, ese lugar donde preferiríamos no estar, ese trabajo que no imaginábamos tener, esa temporada difícil, esa enfermedad, ese tiempo de espera. Y muchas veces el éxito del sueño que Dios tiene para nosotros depende menos de la emoción con la que recibimos el sueño y mucho más de nuestra fidelidad durante el tiempo de espera. José trabajó con excelencia en Egipto porque entendía que servir fielmente a Dios nunca depende del lugar donde estamos. Y la tercera cosa que nos enseña José a vivir mientras esperamos, la tercera manera que nos enseña a vivir mientras esperamos, es que debemos servir aunque otros reciban el reconocimiento. Todo lo que José hacía beneficiaba a su patrón, al Potifar. Él era quien recibía el prestigio, él era quien prosperaba gracias al trabajo de José. José continuaba siendo un esclavo, no recibía los aplausos, no recibía el conocimiento, solo recibía más responsabilidades. Pero eso no cambió su actitud, porque su servicio no dependía del reconocimiento de las personas, dependía de su compromiso con Dios. Y en esos momentos la tentación siempre llega. Mientras José esperaba el cumplimiento del sueño, apareció otra prueba.
la tentación. Vamos a Génesis 39, versículos 6 al 12. José era un hombre muy apuesto y bien parecido. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a poner los ojos en José y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada y le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo lo ha dejado a mi cargo. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto a usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y aunque ella insistía a José día tras día, él se negó a acostarse con ella o siquiera estar con ella. Cuando esperamos el sueño de Dios, una de las pruebas más frecuentes será la tentación. La frustración, el cansancio, la espera, todo eso puede volvernos vulnerables. José nos enseña 3 principios para resistir. Primero, mantente ocupado haciendo el trabajo que Dios te ha dado. José estaba ocupado sirviendo. La tentación suele ganar fuerza cuando dejamos de ocuparnos de aquello que Dios nos llamó a hacer. Lo segundo que José nos enseña para resistir la tentación es que llama al pecado por su nombre. José no buscó justificar lo que estaba ocurriendo. Él no dijo: no es tan grave, no hace daño, solo será una vez. Él dijo exactamente lo que era. Esto sería una maldad y sería un pecado contra Dios. Vivimos en una cultura que suele ponerle nombres elegantes al pecado, pero la libertad comienza cuando llamamos las cosas como Dios las llama. Tercero, piensa en las consecuencias. José entendía que aquella decisión afectaría a muchas personas. Afectaría al Potifar, afectaría a su casa, afectaría su testimonio y sobre todo afectaría su relación con Dios. La tentación siempre nos invita a pensar solamente en el placer del momento. La sabiduría nos lleva a pensar también en las consecuencias. Ahora podemos ver algo que tal vez a todos nos parece común, y es que cuando hacemos lo correcto parece que todo sale mal. José hizo lo correcto, huyó, prefirió perder su manto antes que perder su integridad, pero terminó en la cárcel. Vamos a leer el versículo 20 al 23 de Génesis capítulo 39 en Nueva Versión Internacional. Entonces el amo de José lo tomó y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la buena voluntad del jefe de la cárcel. Así que el jefe de la cárcel dejó a cargo de José a todos los presos, y él era quien decidía todo lo que allí se hacía. El jefe de la cárcel no tenía que vigilar nada de lo que José estaba a su cargo, porque el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él emprendía. En esta parte vamos a ver cómo José sobrevive a los retrocesos. Aquí encontramos una de las grandes lecciones de este capítulo. José no pudo evitar el retroceso. No pudo impedir que lo acusaran falsamente, no pudo impedir ir a prisión, pero sí pudo decidir cómo responder. En lugar de quedarse atrapado intentando resolver la injusticia, decidió seguir siendo fiel. Muchas veces nosotros gastamos toda nuestra energía tratando de resolver aquello que ya ocurrió. Esperamos una disculpa, esperamos que alguien reconozca que nos hizo daño, esperamos que todo vuelva a ser como antes, y mientras esperamos eso, dejamos de avanzar. Jesús nos enseña algo diferente. Hay retrocesos que no podemos resolver, pero sí podemos sobrevivirlos y seguir caminando con Dios. Hay 2 verdades que no cambian. Y si tuviera que resumir Génesis capítulo 39 en 2 frases, serían estas. El Señor estaba con José y José permaneció con el Señor. Eso fue verdad en la casa de su padre, en la casa de Potifar y también en la prisión. Nunca llegarás a un lugar donde Dios no pueda estar contigo y nunca llegarás a una situación donde sea imposible permanecer fiel a Él. Cerremos este Génesis 39 con oración. Señor Jesús, gracias porque tu presencia no depende de nuestras circunstancias. Gracias porque así como estuviste con José en la esclavitud y en la prisión, también prometes estar con nosotros. Ayúdanos a ser fieles mientras esperamos el cumplimiento de tus promesas. Danos la fuerza para resistir la tentación, para servir con excelencia donde nos has puesto y para no permitir que los retrocesos detengan el propósito que tienes para nuestra vida. Queremos seguir confiando en ti, aun cuando todavía no podemos ver el final de la historia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Una vez más, gracias por acompañarme en Morning Root. Mañana veremos cómo Dios comienza a abrir nuevas puertas para José en medio de la prisión y cómo, aún en ese lugar, el Señor continúa preparando el cumplimiento de su sueño. Un feliz y bendecido día deseo para todos y nos escuchamos mañana de nuevo aquí en Morning Root. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.